Hola, saludos. Esta es la videotutoría de la asignatura de acústica correspondiente al 22 de diciembre. Bien, empezamos la semana pasada a ir comentando los contenidos y conceptos más relevantes correspondientes al bloque 2 de acústica. Tiene que ver, digamos, con aquello que influye en la percepción del sonido por parte del oído humano debido a las propias características fisiológicas inherentes al funcionamiento del oído humano, algo que por supuesto veréis con mayor amplitud, sobre todo desde el punto de vista fisiológico y biológico, en otras asignaturas de primer curso como anátomo. Aquí vamos a centrarnos sobre todo los aspectos más importantes relacionados con la acústica. El primer concepto o idea importante que comentamos estaba relacionado en el primer punto del tema con esta gráfica que interpretamos la pasada semana para definir o para concretar dos aspectos importantes, ¿de acuerdo? Que es lo que entendemos por rango dinámico y cuando este rango dinámico de audición es normal o es patológico. Esta gráfica, recuerdo brevemente, tenéis la explicación en la videotutoría de la semana pasada, expresa en el eje de la SIS los decibelios, siempre como nivel de presión sonora, que es lo que normalmente se utiliza en acústica, excepto alguna vez los decibelios como nivel de intensidad, en función de la frecuencia. Había varias curvas representadas. La curva inferior era el umbral de audibilidad, lo que nos indicaba era cuál era el nivel de presión sonora mínimo que un oído medio, ¿de acuerdo? En un oído medio, el nivel de presión sonora mínimo que tiene que tener un sonido de determinada frecuencia para que pueda ser captado por el oído humano. La capacidad de audición del oído humano depende de las frecuencias. Hay frecuencias por encima de la cual y por debajo de la cual el oído humano no es capaz de percibir ningún sonido. El rango de frecuencias audibles está más o menos entre las 13-20 Hz hasta los 20.000 Hz como mucho. Por arriba, ultrasonidos, por abajo, infrasonidos. Aunque hubiese un sonido, el oído humano no lo percibe. Pero además, entre estas frecuencias, entre 20 y 20.000, la capacidad de percibir un sonido depende de la frecuencia. Y esa dependencia viene marcada por el umbral de audibilidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un sonido de 50 Hz, me voy al eje de las X, subo, llego al umbral de audibilidad, me voy al eje de las Y, unos 45, un sonido de 50 Hz tiene que tener como mínimo 45 decibelios para que yo lo pueda oír. En cambio, por ejemplo, un sonido de 1000 Hz, pues prácticamente lo podré oír con 0 decibelios. Hay una dependencia de la capacidad auditiva de la frecuencia. En función de la frecuencia que tenga un sonido, un tono puro, la intensidad mínima para que pueda ser perceptible será una o será otra. Eso es lo que marca el umbral de audibilidad y lo explicamos con mucho detalle la semana pasada. Después hay dos umbrales más. Un umbral que es el riesgo de daños. Atención, si yo paso de un nivel de presión sonora por encima de esta curva, que también tiene cierta dependencia con la frecuencia, se pueden provocar daños fisiológicos en el oído, que pueden afectar su capacidad auditiva. Y si paso el umbral de dolor, que también depende de la frecuencia, pero no tanto, si tengo sonidos que superen estos decibelios, el daño está asegurado. Se van a producir daños seguramente irreversibles en el oído. ¿De acuerdo? La distancia que hay entre esta curva y el umbral de audibilidad es lo que se conoce como el rango dinámico de audición. Por ejemplo, podemos escoger el riesgo de daños o el umbral de dolor, no hay mayor importancia de momento. Para un sonido de 50 Hz, es este de aquí, yo puedo oír sonidos que están entre 45 decibelios, pero atención que no pasen de 120, porque si no os produciré daño. 120 menos 45 sería el rango dinámico de un sonido de 50 Hz. En cambio, ved por ejemplo que un sonido de 2000 Hz tiene un mayor rango dinámico, lo escucho antes, entre comillas, lo puedo percibir antes, prácticamente con 0 decibelios. En cambio, si llego a 140 más o menos, cuidado, daño en el oído.
El rango dinámico a 2000 Hz es unos 140 decibelios, en cambio en 50 es más pequeño, no llega a 100. Ese es el rango dinámico y lo que marcan estas curvas, es lo importante para entender. ¿Qué pasa cuando hay pérdida auditiva? Cuando hay pérdida auditiva, lo que pasa es que los sonidos tienen que ser más intensos para que ese oído que tenga pérdida auditiva los pueda percibir. La pérdida auditiva lo que implica es que este umbral de audibilidad, en vez de estar aquí, está por encima en algunas o todas o en un rango de frecuencias determinado. Eso es la hipoacusia, el aumento del umbral de audibilidad, el hecho de que sea necesario que el nivel de presión sonora de un determinado sonido a una determinada frecuencia o frecuencias tenga que ser más alto que lo habitual para poder ser percibido por el oído. Cuando ese incremento de umbral de audibilidad supera los 20 decibelios es cuando se considera patológico. Eso es básicamente lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a comentar un concepto, una idea, que es la idea de enmascaramiento sonoro. ¿De acuerdo? La idea de enmascaramiento sonoro. La idea de enmascaramiento sonoro es bastante sencilla. La idea de enmascaramiento sonoro consiste en que yo emito un sonido o un ruido, entendamos, emito un sonido para ocultar otro, para dificultar la percepción del otro. No tanto para que el otro no se oiga, porque el otro continuará excitando las células de nuestro oído, solo que si yo hago un sonido para enmascarar otro, lo que pretendo es que el otro no pueda ser distinguido como tal en su proceso de audición. Básicamente, diciéndolo en palabras más simples, enmascarar consiste en emitir sonidos o ruidos para evitar que otros puedan ser distinguidos en el proceso de audición. Por ejemplo, si en vez de estar online estuviésemos en clase y yo estuviese explicando y todos vosotros estáis callados, me oiríais perfectamente. Distinguiríais mi discurso, distinguiríais lo que yo estoy diciendo. Pero imaginaros que yo esté hablando y de repente todos vosotros os pusieseis a hablar al mismo tiempo en clase. ¿Qué sucedería? Que ya no distinguiríais lo que yo estoy diciendo. Mi sonido, el sonido de mi voz, continuaría excitando vuestras células nerviosas del oído, pero vuestro cerebro no podría separar mis palabras de el sonido provocado por todas vuestras palabras. Dicho de otra manera, si estuviésemos en clase y vosotros os pusieseis a hablar, el ruido que vosotros generáis estaría enmascarando mi sonido, que es mi voz. En eso consiste el enmascaramiento. Eso es como si yo hiciese un ruido para que el otro no se escuchase, para que el otro no se oyese, no se pudiese distinguir. Yo hiciese un ruido para que el otro no se escuchase, es como si estuviese incrementando el nivel, el umbral de audibilidad para ese sonido enmascarado. Ahora lo explicaremos en una gráfica. Hay tres conceptos inherentes al enmascaramiento sonoro. El umbral de audibilidad, umbral auditivo, nivel de presión sonora, decibelios mínimos que tiene que ser un sonido para que pueda ser percibido por el oído, umbral de enmascaramiento, nivel real que tiene que tener en decibelios un sonido para que pueda ser distinguido por el oído si otro sonido lo está enmascarando, y nivel de sensación, la diferencia entre uno y otro. Lo veremos ahora en una gráfica y lo explicaré con cierto detalle. ¿Para qué se utiliza el enmascaramiento? Como he dicho, el enmascaramiento se utiliza para evitar que se pueda distinguir un determinado sonido utilizando otro que lo enmascara. En el caso de audiometrías, ¿de acuerdo?, tiene cierta utilidad. Por ejemplo, imaginemos una persona que tiene una pérdida auditiva relativamente importante en el oído derecho.
y que no tiene prácticamente pérdida auditiva en el oído izquierdo. Como ya veréis, cuando se hace una audiometría, pues se prueban ambos oídos por separado. Y a esa persona se le mete en una cabina audiométrica, se le mete un altavoz y se le emite un sonido por el oído derecho. Y la primera prueba que se le dice, estoy simplificando, es decir, bueno, pues usted oiga por el oído derecho, yo le voy a meter un sonido de una determinada frecuencia, iré incrementando sus decibelios y cuando usted lo escuche, dígamelo, porque quiero averiguar cuál es el umbral de audibilidad de esa persona para ese sonido. Los sonidos se transmiten por vía aérea, pero cuando estamos hablando de la cabeza humana, se transmiten también, como veréis en la correspondiente asignatura, porque al fin y al cabo es una vibración que tiene que ver con la posición, por vía craneal. Entonces, ¿qué puede suceder? Que si esa persona tiene una pérdida importante de audición en el oído derecho y se le está probando el oído derecho y se le está emitiendo un sonido por el oído derecho que él no oye por el oído derecho porque tiene hipoacusia, y se le está diciendo cuando oiga el sonido levante la mano, de repente esa persona puede decir, oiga, estoy escuchando el sonido, pero por el oído izquierdo. ¿Por qué? Porque el oído izquierdo no lo tengo afectado y ese sonido que usted está metiéndome por el oído derecho va usted incrementando su intensidad, va incrementando sus decibelios hasta que llega un momento en que yo lo oigo por el otro oído. Con lo cual no podemos hacer la prueba sobre el oído derecho. ¿Qué se hace? Si yo quiero probar la audición del oído derecho y que esa persona pueda responder solo a cuando realmente sabe distinguir ese sonido por el oído derecho y no por el izquierdo, lo que se le hace es por el oído izquierdo ponerle un ruido, un sonido enmascarante, para que por el oído izquierdo ese sonido enmascare lo que le pueda llegar, oculte, tape lo que le pueda llegar del ruido que estamos metiendo, del sonido que estamos metiendo por el oído contrario. Esa es la utilidad que tiene en las audiometrías. Enmascarar, hacer un sonido para evitar que otro se oiga, se perciba o se perciba también como si no hubiese ese ruido enmascarante. Veamos la gráfica y lo explicaremos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos en el eje de la X los decibelios y en el eje de las X la frecuencia. Es la misma curva que vimos la semana pasada. Esto de aquí es el umbral de audibilidad. Fijémonos de momento solo en el umbral de audibilidad. ¿De acuerdo? Y imaginemos que tenga un sonido de 40 decibelios. Tengo un sonido de 40 decibelios. Con esta frecuencia. Si yo tengo un sonido de 40 decibelios con esta frecuencia, lo oiré, pues prácticamente no, porque está en el límite de audibilidad. Si lo tengo un sonido de 40 decibelios con esta frecuencia, lo oiré, no, porque está debajo del nivel de audibilidad. Y si tengo un sonido de 40 decibelios con esta frecuencia, lo oiré, sí, porque está por encima del nivel de audibilidad. Y si tengo un sonido de 40 decibelios con esta frecuencia, lo oiré, sí, porque está por encima del nivel de audibilidad. ¿De acuerdo? Todo lo que esté por debajo del nivel de audibilidad no lo puedo oír. Mi oído no es lo bastante sensible para percibirlo. Lo que está por encima del nivel de audibilidad sí lo puedo oír. Y además lo oigo de manera diferente. Oigo o me da la sensación de que un sonido de 1000 Hz y 40 decibelios me da la sensación de que es más intenso, de que es más fuerte que un sonido de 100 Hz y 40 decibelios. Aunque tengan la misma intensidad, aunque tengan los mismos decibelios. ¿Por qué? Porque mi oído es más sensible a los 1000 Hz que a los 100. Rango dinámico.
Y si tengo un sonido de 10 kHz a 40 decibelios, ¿lo oiré? Sí, porque está encima del umbral de audibilidad. ¿De acuerdo? Esto de aquí, digamos, esta raya horizontal, representa un sonido de 40 Hz para diferentes frecuencias. Si tengo una frecuencia que está por debajo, que me sitúa ese sonido por debajo del umbral de audibilidad, no lo oigo. Si está por encima, lo oigo. Y en algunos casos lo oigo, entre comillas, mejor que en otros. Ahora imaginemos que al mismo tiempo que estoy emitiendo un sonido de 40 Hz, de cualquier frecuencia, emito otro sonido de 1 kHz de 60 decibelios, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Ved que la curva me hace ahora esto. Esta es la curva del enmascaramiento de un tono de 1000 Hz y 60 decibelios. Esto es como si ahora mi umbral de audibilidad, en vez de ser la línea roja, fuese esta de aquí, la verde. ¿De acuerdo? Es como si fuese la verde. ¿De acuerdo? Al emitir otro sonido, aparte del de 40 Hz, en este caso es un sonido de 60 decibelios y 1 kHz, es como si mi nueva curva de umbral de audibilidad fuese la que está pintada en verde. De manera que sucede lo siguiente. Volvamos al sonido de 40 decibelios. Pensad, está sonando un sonido de 40 decibelios y al mismo tiempo está sonando un sonido de 60 decibelios de 1000 Hz. Tengo un sonido de 40 decibelios. Con esta frecuencia, ¿lo oiré? No, porque está por debajo del umbral de audibilidad. Tengo un sonido de 40 decibelios con esta frecuencia, ¿lo oiré? Pues prácticamente no, porque está en el límite del umbral de audibilidad. Tengo un sonido de 100 Hz, de 40 decibelios. ¿Lo oiré? Sí, porque está por encima del umbral de audibilidad. Tengo un sonido de 300 Hz de 40 decibelios. Sí, lo oiré, sí, porque está por encima del nivel de audibilidad. Tengo un sonido, imaginemos que sea este de aquí, los 500 Hz, de 40 decibelios. ¿Lo oiré? Sí, porque está por encima del umbral de audibilidad. Pero lo oiré o lo percibiré como si fuese menos intenso que antes, porque ahora tengo un sonido enmascarador. Si no estaba la curva verde, lo oía a partir de aquí, ahora lo oiré a partir de aquí. Este nuevo sonido me está tapando en parte el sonido que estoy oyendo y lo oiré como si fuese más débil. ¿Y si tengo un sonido de 1000 Hz y 40 decibelios, que antes oía perfectamente, ahora lo oiré? No, porque está por debajo del umbral del enmascaramiento. Está por debajo del umbral del enmascaramiento. Ese ruido que estoy haciendo, ese sonido, ese tono enmascarador de 1000 Hz, me está tapando ahora todos los sonidos que queden por debajo. Este de aquí lo oiré si tengo un sonido de 3000 Hz y 40 decibelios, sí, pero menos que antes, porque ese sonido que estoy haciendo me lo está tapando en parte. Y a partir de aquí volveré a oír como antes. ¿De acuerdo? O sea, si yo no emito el tono enmascarador, pues oigo conforme me toque a oír, según mi umbral de audibilidad. Y si emito un tono enmascarador, si emito un ruido para intentar ocultar el otro,
Habrá momentos en que no me lo tapará, momentos en que me lo tapará parcialmente, y momentos en que no me lo dejará oír. Veamos. Hasta aquí. El tono enmascarador no me afecta para nada al sonido de 40 decibelios que yo estoy escuchando aumentando la frecuencia. Desde aquí hasta aquí, voy a pintarlo con otro color, lo pinto en negro, en este trozo, y a partir de aquí, como veis, la curva verde y la curva roja coinciden. La curva roja es el umbral de audibilidad normal, la curva verde el umbral del enmascaramiento, es como si fuese el nuevo umbral de audibilidad porque estoy metiendo un sonido enmascarador, un sonido para ocultar el otro. Daros cuenta que desde aquí hasta aquí ahora, desde aquí hasta aquí, yo continuaré escuchando el sonido, pero lo oiré menos que antes. Y desde aquí hasta aquí, de aquí a aquí, yo continuaré oyendo el sonido, pero lo oiré menos que antes, porque ese sonido enmascarador hace como si incrementase mi umbral de enmascaramiento. Y por último, entre aquí y aquí, yo no oiré nada. No oiré nada o no, mejor dicho, no sabré distinguir el sonido de 40 decibelios, porque el otro me lo estará tapando, me lo estará enmascarando. ¿De acuerdo? Eso es el enmascaramiento. Hago un ruido para disminuir la sensación de percepción que tengo del otro o incluso para anularla. Es como si modificase la curva de umbral de audibilidad. Es como si ese sonido enmascarante que hago para ocultar el otro hiciese que mi umbral de audibilidad fuese diferente y se elevase en algún momento. ¿Cómo cambia el umbral de audibilidad según el sonido enmascarante que haga? Depende del sonido enmascarante. ¿De acuerdo? Este sería la figura que se tiene para un tono puro. Si yo emito un sonido de 1 Hz a 60 decibelios, me modifica mi umbral de audibilidad, ¿de acuerdo? Como si fuese este. Ahora, no quiere decir que no lo escuche, que no provoque sensación en mi oído, quiere decir que no soy capaz de diferenciarlo. Veamos algún ejemplo. Tenéis aquí un par de enlaces donde podéis encontrar pues alguna explicación fisiológica al respecto y más datos sobre y una ampliación sobre la cuestión del enmascaramiento. Ahora lo veremos. Hay un vídeo con sonido que vamos a ejecutar. Vamos a verlo, a ver si se... bien. Un sonido, voy a pararlo. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Aquí tengo un sonido más o menos de 200 Hz. Este es mi sonido enmascarante, el sonido para intentar ocultar otro sonido. Esto de aquí sería el umbral de enmascaramiento. Es decir, cuando yo hago este sonido, mientras la intensidad de cualquier sonido que quede por detrás no supere esta curva, no voy a saber distinguirlo. A partir de cierto momento empieza a sonar otro sonido de 500 Hz. Y si os dais cuenta, no lo oigo, no lo percibo, porque este sonido me lo está tapando, me lo está ocultando, me lo está enmascarando.
¿De acuerdo? Me lo está enmascarando. Y me lo estará enmascarando hasta que, como mínimo, no se acerque o no supere esta barrera. Veamos. Empieza este sonido, pero yo continúo oyendo este. Este no lo percibo, como si no estuviese. ¿De acuerdo? Y continúa incrementando su intensidad. Pero continúo oyendo este. Este como si no estuviese. Daros cuenta. Ahora, ¿os habéis dado cuenta? Hasta que este segundo sonido no se ha acercado al umbral del enmascaramiento y lo ha superado, no hemos empezado a distinguirlo. ¿Por qué? ¿Estaba? Sí, claro que estaba. Pero este otro sonido lo estaba ocultando, lo estaba enmascarando. Como veis en la información añadida, pues hay varias curvas. Dependiendo del sonido que yo haga, para ocultar, para enmascarar, la curva será diferente. Por ejemplo, veamos algún ejemplo, este de aquí. Voy a copiar la gráfica y vamos a hacer un vistazo. Bien. Vamos a borrar algo para no liarnos por... Vamos a dejar solo una, la de 30 decibelios. Imaginaros que borro todas estas rayas. Vale, y dejo solo la de 30. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué teníamos antes? El umbral de audibilidad, este de aquí. Me dice para cada frecuencia por encima de cuántos decibelios tengo que estar para poderlo escuchar. Ahora imaginemos que como sonido enmascarante, como sonido que hago para ocultar, para no dejarme percibir el otro, en vez de hacer como he hecho antes un tono puro, emito una especie de sonido compuesto por muchas frecuencias diferentes, lo que normalmente se llama ruido. Con una intensidad de 30 decibelios. ¿De acuerdo? Es lo que normalmente se conoce como ruido. Un ruido es un sonido complejo formado por muchísimas frecuencias al mismo tiempo de forma aleatoria. ¿Qué sucede? Sin ruido, yo oigo a partir de la línea roja. Con un ruido de 30 decibelios, cuidado, ya no oigo a partir de la línea roja, oigo a partir de la línea verde. Cuando quiero decir oigo, quiero decir soy capaz de distinguir el sonido de prueba. Es decir, si yo tengo un sonido, voy a coger otro color, negro. Si yo tengo un sonido de 500 Hz a 40 decibelios y no tengo el ruido, yo lo oigo. Pero si meto ruido a 30 decibelios, ya no lo oigo. No es que no lo oiga, sino que no lo percibo. No sé que está ahí, mi cerebro no lo interpreta porque este ruido me lo está tapando, me lo está enmascarando. Y si ese sonido de 500 Hz, por ejemplo, tuviese 80 decibelios,
¿de acuerdo? Lo oiría sí, porque está por encima del umbral del enmascaramiento, pero lo oiría o lo percibiría como si tuviese menos intensidad, ¿de acuerdo? Como si tuviese menos intensidad. Cuando no está el sonido enmascarante, yo este sonido de 80 decibelios lo oigo con este rango, ¿de acuerdo? Lo oigo con este rango, como si tuviese esa diferencia que son 80 y aquí son unos 10, como si fuese una sensación de 70 decibelios. Pero si yo meto el ruido de 30, ya no lo oigo tan alto, tan intenso, por decirlo de una manera, sino que lo oigo de esta manera. 80 menos 50, 30 decibelios. Como si tuviese solo 30. Sin el ruido lo oiría como si tuviese 70. Está en 80 y el umbral de audibilidad empieza en 20. Pero si hago el ruido de 30 decibelios, ¿lo escucho? Sí, porque estoy por encima, pero lo percibo como si fuese más flojo. Lo percibo como si solo tuviese 80 menos 50, 30. O sea que el enmascaramiento sirve para esas dos cosas, para ocultar el sonido o para, si estamos por encima del umbral del enmascaramiento, ¿de acuerdo? Ocultarlo parcialmente. De forma que habrá zonas donde lo oiremos como si no estuviese el ruido o el sonido enmascarante, zonas donde lo oiremos pero menos y zonas donde no lo oiremos. En eso consiste el enmascaramiento y el umbral de audibilidad depende del sonido que yo haga. Depende del sonido que yo haga. Depende del sonido. Por ejemplo, si estos son sonidos complejos, en mezcla de varias frecuencias al mismo tiempo, este es el umbral de audibilidad y este sería el umbral de enmascaramiento. Me taparía este trozo, por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? En función del sonido enmascarante, el umbral de audibilidad es diferente. Y el nivel de sensación en el cual yo percibo un sonido depende de cómo lo oiría sin sonido enmascarante o con sonido enmascarante, que es lo que hemos comentado antes. Sin sonido enmascarante yo lo oiría así, con sonido enmascarante lo oiría así. Lo oiría como si tuviese esto que es 50 y esto empezaba como si tuviese 40 decibelios menos. No es que no los tenga, no es que los tenga, no es que ese sonido haya perdido 40 decibelios, sino que mi oído lo percibe como si tuviese 40 decibelios menos, porque el sonido enmascarante me lo está tapando en parte. Me lo está tapando. Y si está por debajo del umbral de audibilidad marcado por el sonido enmascarante, no lo oigo, me lo tapa completamente. Continúa estando ahí, pero mi cerebro, mi oído interno, no lo puede distinguir. ¿De acuerdo? Bien. Todo esto tiene que ver, apunte al margen, con la estructura propia del oído interno. Esto lo veis más en la parte de anatomía. ¿De acuerdo? Cuando pasamos al oído interno, ya en la cóclea desenrollada, lo que es la membrana basilar, nuestro oído interno, pues son una serie de células, ¿de acuerdo? Por decirlo de forma muy simple, estoy metiendo en un campo que no es el mío, que se excitan y por lo tanto provocan respuestas nerviosas en función de la frecuencia del sonido entrante. Nuestra membrana basilar, situada en la cóclea, es como una especie de analizador de frecuencias. Cuando le llega un sonido, ¿de acuerdo? Según tenga o no tenga una determinada frecuencia, pues unas células se van excitando y van enviando señales. Lo bien cierto es que estas células internas de la membrana basilar no se excitan exactamente con una frecuencia concreta. Se excitan sobre todo con una frecuencia, pero también se pueden excitar con frecuencias cercanas. Por eso un sonido de una frecuencia puede ocultar sonidos de otras frecuencias.
Y además, nuestra membrana basilar funciona también como una especie de filtro pasabajas. Primero, las primeras células que se encuentran detectan sobre todo frecuencias altas y a medida que vamos avanzando se generan frecuencias cada vez o se detectan frecuencias cada vez más bajas. Ese es uno de los motivos que iremos comentando por los cuales normalmente un sonido de baja frecuencia puede ocultar más fácilmente un sonido de alta frecuencia que al revés. Es más fácil que un sonido de baja frecuencia oculte un sonido de alta frecuencia que no un sonido de alta frecuencia oculte un sonido de baja frecuencia. Depende también de la distancia entre ambos. ¿De acuerdo? Lo hemos visto en el ejemplo anterior, cómo este sonido de baja frecuencia, 200, es capaz de ocultar en todo o en parte los sonidos que tiene a frecuencias mayores. Eso es debido a la estructura fisiológica propia de la membrana basilar, que está dentro de la cóclea, que funciona como un filtro, una especie de filtro pasabajas. Las altas se distinguen muy al principio y las bajas más al final, pero las bajas en cierta manera van excitando todas las células mucho o poco a medida que pasan por este camino hasta llegar al final y por tanto, repito, en general con frecuencias bajas es más fácil enmascarar, ocultar frecuencias altas que al revés. Bien. A partir de ahí, ya para terminar, pues tenéis el segundo ejercicio puntuable, que precisamente se trata de eso. ¿De acuerdo? Tenemos nuestro umbral de audibilidad y tenemos que emitimos 3 sonidos de 60 decibelios. Uno con una frecuencia de 0,25, uno con una frecuencia de 1 kHz y otro con una frecuencia de 4 kHz. Emitimos los 3 sonidos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Y eso hará elevar aparentemente nuestro umbral de audibilidad. Se trata de ver si yo emito un sonido de 50 decibelios, que es aquí, cuándo se verá afectado por estos sonidos enmascarantes. De una forma parecida como hemos visto antes con el ejemplo de un solo tono enmascarante. Echadle un vistazo, ¿de acuerdo? Pensadlo, ved la grabación, y si tenéis alguna duda, por supuesto, me lo preguntáis. Te emito un sonido de 50 decibelios, ¿qué pasa? Que mientras esté por aquí no lo oigo. ¿Por qué? Porque estoy debajo del nivel del umbral de audibilidad. Si estoy aquí, pues no le afecta este sonido, pero cuando me acerque aquí, este sí que le afecta. Aquí le afecta en parte, aquí le afecta totalmente, aquí le afectan en parte, aquí totalmente, aquí en parte. Se trata de ver si yo tengo un sonido de 50 decibelios y voy aumentando la frecuencia, cuando lo oiré menos, lo percibiré como si fuese más débil porque el sonido enmascarante me lo está ocultando, cuando lo dejaré de percibir, cuando lo volveré a oír normalmente, de forma gráfica, tal como he hecho en el ejemplo anterior. Y para terminar, un pequeño comentario, ¿de acuerdo? Que muestra además lo complicado que es la audición humana por esa dependencia fisiológica. Existe la posibilidad de enmascaramientos no simultáneos. O sea, hasta ahora hemos visto enmascaramiento simultáneo. Yo hago un ruido para ocultar otro. Pero a veces pasa que el ruido que yo hago para ocultar puede ocultar otro, aunque no sean simultáneos. Aunque no sean simultáneos. O sea, yo hago un ruido y de repente después hago un sonido y este segundo sonido no lo oigo, porque el primero me lo ha ocultado, aunque ya no esté sonando. O al revés, aquí tengo un sonido y de repente aparece un sonido enmascarador un instante después. Y ese sonido que aparece después no me deja escuchar el sonido anterior, me lo oculta. Es lo que se llama post-enmascaramiento y pre-enmascaramiento. Tiene que ver con el tiempo de respuesta de nuestras células sensitivas al sonido. Tiene un tiempo de respuesta. No reaccionan instantáneamente. Por eso, a veces, un sonido puede enmascarar a otro, aunque no sea simultáneo, siempre que se dé en una ventana de tiempo lo suficientemente corta.
normalmente del orden de 50 a 100 milisegundos. Es lo que se conoce como post-enmascaramiento o pre-enmascaramiento. Es más difícil de pillar y más complicado, ¿de acuerdo?, con respecto a sus gráficas. Pero simplemente hay que conocer que existe, que yo puedo ocultar un sonido emitiendo otro al mismo tiempo, o incluso puedo ocultar un sonido emitiendo otro un poco antes o un poco después. Bien, lo dejamos aquí de momento. ¿De acuerdo? Dos conceptos importantes hasta ahora. Umbral de audibilidad, umbral de riesgo de daños, umbral de dolor, rango dinámico. Cuando este rango dinámico puede ser patológico, y la idea de enmascaramiento y cómo interpretarlo con las gráficas. Continuaremos ya después del periodo de vacaciones de Navidad. Que os vaya bien. Hasta la vista.